Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre los socialistas chilenos, particularmente el Partido Socialista, ya que a través de una entrevista, la candidata presidencial de la centroizquierda y particularmente de los socialistas, que es cercana al bacheletismo, que es Narváez, acaba de anunciar cuál es su plan para el futuro de Chile, cuál es su visión del Chile que llama post-pandemia o post-neoliberal, como le están llamando, y que revela una serie de propuestas que a algunos de ustedes le van a sonar conocidas, tanto del gobierno de Piñera como de otros gobiernos, también de candidatos de otros países, pero que en realidad son, bueno, podríamos decir tan características de lo que es la centroizquierda a lo largo del mundo, keynesiana sería la manera de explicarlo. Pero antes de continuar y que veamos el detalle de estas propuestas y si son buenas o no, quisiera agradecerle a la suscriptora Propiedad Privada, que es una youtuber de Perú que es argentina y que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias Propiedad Privada, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Propiedad Privada, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Ahora, ¿qué vamos a revisar aquí? La entrevista a Paula Narváez, candidata por el Partido Socialista y que ha sido ungida de cierta manera por Michelle Bachelet y por muchos organismos internacionales, particularmente ella viene de la ONU también, para ser esta candidata. Hay que tomar en cuenta, eso sí, que ella no ha despegado mucho en las encuestas, pero recuerden que uno no tiene por qué ser popular en política para salir electo. A eso uno puede hacer acuerdos políticos y uno igual pasa a segunda vuelta o puede salir electo. Entonces no hay que descartar nada todavía. Y en esta entrevista, que vamos a ver una parte de ella, se la voy a dejar completa abajo en la descripción, ella habla particularmente cuál es su visión en caso de que llegue al gobierno. Le hacen la siguiente pregunta: ¿cuál es el Chile que plantea post pandemia? Ha sido crítica del manejo del gobierno. Y dice lo siguiente: bueno, no es una impresión que sea solo mía, está la evidencia, ¿no? Estoy hablando de un plan Marshall, como el que permitió levantarse a Europa tras la Segunda Guerra Mundial, sostenible y solidario. En eso el Estado va a tener un rol central, debe ser el gran reactivador para este plan de reconstrucción que va a requerir una inversión pública hiperexpansiva. Estamos hablando de unos 5 puntos del PIB, por una única vez que debemos financiar con endeudamiento fiscal. Los cambios estructurales que van de ahí para adelante van a requerir mayor recaudación y por lo tanto eso implica mayor cantidad de impuestos. Ahora vamos a hacer una explicación un poco, y para aquellos que sean peruanos esto del plan Marshall les va a sonar, que bueno, aquí el Partido Socialista de la izquierda por supuesto lo está proponiendo. ¿Qué es el plan Marshall que dan como ejemplo? ¿No? Que hablan, no, que permitió levantarse Europa, y que siempre lo dicen así sin explicar mucho lo que era, ¿no? El plan Marshall fue justamente algo que implementó Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, que consistía en darle plata, darles comida, darle maquinaria a países europeos destruidos por la Segunda Guerra Mundial para que de esa manera no cayeran en el comunismo. ¿Por qué? Porque al terminar la Segunda Guerra Mundial ocurrió, y por eso Estados Unidos fue tan rico posterior a la Segunda Guerra Mundial, que los grandes centros industriales y económicos del mundo habían sido destruidos en general, excepto Estados Unidos. Entonces, si en algún momento había industrias alemanas, francesas, inglesas, producción agrícola, todo eso fue destruido casi totalmente. Entonces, Estados Unidos obtuvo prácticamente un no monopolio, pero sí una concentración de mercado altísima de producción industrial, de temas agrícolas, de temas tecnológicos, además de que se llevaron a gran parte de los científicos de países que habían estado en guerra. Entonces, estaban mejor que todos los otros países en todos los ámbitos. Y como ya tal nivel de miseria, había miedo que cayeran en el comunismo esos países, así que Estados Unidos empezó a regalarles plata, empezó a darles equipamiento, para de esa manera levantarlos y que estuvieran en una situación en que pudieran empezar a avanzar de a poco. Eso fue el plan Marshall, y que por supuesto se financió con mucho gasto público y mucho endeudamiento. Ahora eso lo hizo Estados Unidos de todas maneras, y uno se pregunta, bueno, ¿eso se puede replicar en la actualidad? No. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, la única razón por la que pudo hacer algo así fue porque todos los otros centros económicos principales, industriales, agrícolas, etcétera, habían sido destruidos. Entonces ellos controlaban el mercado. Además, tenían exceso de dinero. ¿Por qué? Porque habían prestado dinero a países europeos y asiáticos durante el periodo de guerra. Entonces tenían mucho dinero que después podían entregar de vuelta y no gastaban demasiado en adicional. Cosa que no es nuestro caso. En la práctica fue como si un país de afuera subsidia a países que no están totalmente destruidos. Es como si ahora Estados Unidos empezara a pagarnos nuestras cosas. Eso sería un plan Marshall. Si lo hacemos nosotros no es lo mismo porque lo hacemos con nuestra plata, ¿no? Eso es. Y de todas maneras,
eso observa que tiene ciertos problemas, porque esos planes Marshall a nivel local se han intentado en otros países muchas veces. Chile es el caso hace poco, incluso vamos a ver por qué esto suena tan parecido para aquellos que sean chilenos. Eso inevitablemente lleva a ciertos problemas. Por ejemplo, en Chile se intentó hacer eso durante el gobierno de Sebastián Piñera. Por eso para todos nosotros que somos chilenos, esto no suena tan parecido. Y es porque ya se hizo en el pasado. Tan solo en los últimos años. Piñera en su programa justamente lo que intentó hacer para hacer reactivación fue aumentar el gasto público. ¿El gasto público en qué? En cosas como obras públicas. Parte de lo que él decía que había que hacer y lo que hicieron y que fue un fracaso total que nos endeudó cada vez más y que genera que tengamos dependencia con organismos internacionales es justamente sacar dinero endeudándose, generando dependencia con organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Y posteriormente con eso gastar plata para hacer obras públicas. O sea que el Estado se encarga de gastar plata para que se construyan cosas. ¿La construye el Estado? No, aquí se hacen concesiones. Entonces lo que hacían era que nos endeudan a todos nosotros, sacan plata. Con eso consiguen que se haga un trabajo pagándole a empresas privadas, que son corporativistas porque no surgieron por libre mercado, sino que a dedo el gobierno las elige. Gastan mucha plata en eso. Esas empresas contratan a personas, baja temporalmente el desempleo, que aquí no funcionó mucho. Y después, esa obra que de manera natural no estaba surgiendo porque los privados no lo querían hacer, pierde sentido, se malgastó el dinero y esos trabajos que habían no fueron definitivos, fueron temporales. Son esas técnicas que en el corto plazo, pero muy corto plazo, parecen bien porque baja entre comillas el desempleo temporalmente. Hoy se están construyendo cosas y parece que estuviera mejorando la cosa. Pasan un par de años y la cosa fracasa y no funciona. Porque es generar artificialmente trabajo de algo que no tiene sentido y en el mediano y largo plazo terminas perjudicando a los trabajadores, a los ciudadanos, a los emprendedores del país, endeudándolos más. Fueron las políticas que hizo Sebastián Piñera. Pero no solo lo ha hecho él, muchos presidentes y gobiernos, particularmente de izquierda y derecha en Latinoamérica, también europeos, han intentado ese tipo de programas, que la práctica es endeudarse, gastar plata, con eso beneficiar a grupos corporativistas o mercantilistas, como le dirían, cercanos al gobierno, y se enriquecen ellos, dan trabajo temporalmente y después, hoy aumentó de nuevo la pobreza, no arregló el problema. Y lo hacen. Es un fracaso total y aquí en Chile tenemos la experiencia con Piñera, pero para qué decir, durante el gobierno de Bachelet también se hizo eso y durante gobiernos pasados, particularmente en el Chile de los 50 y 60, se aplicó también mucho políticas de ese estilo, que eran un fracaso total, que en realidad lo único que empezaron a generar fue aumentar las deudas, dependencia del Estado y un enriquecimiento injusto por parte de corporativistas que solo por sus vínculos políticos conseguían esas concesiones. Eso es lo que hacen. Entonces, de cierta manera, es una continuación de las políticas que ha implementado el gobierno de Sebastián Piñera. Lo que está diciendo Narváez, pero usa esta nueva etiqueta, el Plan Marshall, la propuesta de los socialistas chilenos. Y para algunos que sean peruanos, y lo menciono porque ahí se está proponiendo algo igual, les sonará bastante porque el candidato de la derecha conservadora peruana, Rafael López Aliaga, también propone su Plan Marshall. Que es tan idiota esa propuesta, tanto como la que hacen los socialistas de nuestro país. Y que es una propuesta de centro izquierda a nivel económico, keynesiano, que aquí los socialistas la están proponiendo. Y que no funciona, pero que suena populista. Ahora, en el caso de Aliaga justamente no lo apoyan por eso les da igual, lo apoyan porque es más conservador, es solo por eso. Porque esta misma Narváez, que es socialista, pero moralmente más progresista, si propusiera esto mismo en Perú, la estarían llamando comunista, porque en realidad les da lo mismo la parte económica, se enfocan solo en la parte moral. Eso es más lo del conservadurismo, ¿no? Pero eso nos muestra también otra cosa. ¿Por qué pongo ese ejemplo? En parte, justamente porque eso demuestra que la izquierda y la derecha en muchas ocasiones no son tan distintos. Son variantes de lo mismo, del mismo problema, el estatismo. Y tanto la izquierda como la derecha parasitan sobre los trabajadores, sobre los emprendedores y sobre los ciudadanos comunes y corrientes de nuestros distintos países. A veces se preocupan de cosas más como el tema moral, ¿no? Pero moral de cosas no como la justicia del sueldo que se está dando o la justicia que se puede dar con respecto a si es lícito o no que el Estado se cargue de cosas o las libertades individuales, tanto a nivel de la vida diaria, sino que en cosas como el aborto. No, es que el matrimonio. Y cuando se trata de temas económicos, que son los que hacen que la gente coma, que la gente tenga una mejor calidad de vida, que justamente puedan desarrollarse para subsistir y seguir adelante y seguir sus propios proyectos de vida, bueno, ahí no se distinguen tanto, porque un ultraconservador como Aliaga y nacionalista y una socialista acá, a nivel económico no son distintos. Yo diría ser que son prácticamente iguales. Porque aquí esto también va a ser con concesiones. Pero bueno, no se distinguen demasiado, ¿no? Pero de todas maneras es una mala propuesta, muy mala propuesta del Partido Socialista. Y yo sé que me van a decir algunos
que esto tal vez es medio irrelevante porque Narváez probablemente no salga electa porque las encuestas no se ha disparado, no ha crecido. Pero recuerden que siempre puede haber sorpresa en la política, eso es importante. Pero incluso si no sale electa, estas propuestas igual van a tener importancia a futuro. Porque recuerden que Narváez es la protegida de Bachelet. Bachelet tiene mucha influencia política en Chile. Incluso si no sale electa Narváez, igual los socialistas tienen varios diputados, tienen senadores y van a influir en el discurso de lo que se tiene que hacer a futuro. Y esto importa mucho porque en un país como el nuestro, donde está aumentando el desempleo, la pobreza y la calidad de vida del ciudadano común y corriente, los trabajadores, los emprendedores está empeorando, este tipo de cosas son muy relevantes, son muy importantes y por lo tanto no pueden dejarse de lado y no se pueden ignorar. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Les gusta la propuesta de Narváez, que también es la que comparte el candidato Aliaga en Perú? ¿Les parecen positivas, negativas? ¿Por qué? ¿Les parece absurdo? ¿Les gusta la idea de que se endeuden más con organismos internacionales, que es lo que se hace en ambos países, tanto en Perú como en Chile, para hacer estas cosas? ¿Les gusta el enriquecimiento que se van a hallar esos corporativistas para estos proyectos de empleo artificial? Todo eso pueden comentarlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.